Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Qué gusto de tenerlos hoy día en la sala nuevamente y contentos de poder juntos participar de la charla de esta noche. Hoy, como todas las noches, salimos en Facebook Live y también 15 minutos después salimos en Boris Darmon canal y tú puedes verlo en YouTube. No olvides de que si te gusta el canal puedes suscribirte o también puedes compartir nuestras conferencias con otras personas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la salvación. Hemos presentado muchos temas de la salvación, pero hoy vamos a hablar acerca de la salvación como la única oportunidad en la que el ser humano tiene para poder encontrar una salida al problema del pecado, al problema en que vivimos. No olvidemos nosotros que gracias a la oportunidad de la salvación, Jesucristo propició esta oportunidad para nosotros y solo Él, no hay otro medio en el cual podemos ser salvos, dice el apóstol. ¿Por qué estamos hablando acerca de la salvación como medio de oportunidad para el hombre? Más de uno de nosotros ha intentado resolver su situación viviendo o en situación de enfermedad o de muerte, tratando de entender por qué tenemos que pasar por situaciones como la que pasamos y tener que vivir las situaciones que vivimos, donde seres que amamos se mueren, despedimos y no podemos resolver el problema de la muerte y el pecado. El caos en el mundo, las circunstancias en que vivimos son realmente de incertidumbre e inseguridad total. ¿Cómo resolver este tema? Cuando el hombre cometió el pecado de desobedecer a Dios y querer ser como Dios y comió del fruto prohibido, las consecuencias del pecado fueron catástrofe total, tristeza, dolor. La mujer sufriría en sus preñeces, el hombre tendría cardos y callos en sus manos como fruto del trabajo. Lo que había sido como privilegio para el hombre ahora se convertía en una situación de carga y dolor. Más de una persona hoy en día es consciente de lo difícil que es vivir en un mundo como este, donde la seguridad no solamente es un problema social, sino es un problema individual. La angustia de no saber qué va a pasar mañana, cómo sobrevivir a circunstancias de nuestra vida para atender a nuestra familia, dónde conseguir los recursos necesarios para poder sobrellevar situaciones de hogar, protección, cuidado, se vuelve realmente una situación angustiosa. Conozco madres solteras que viven la experiencia de no tener el sustento para sus hijos. Conozco miles de casos de mujeres viudas, abandonadas, que tienen que vivir en los cerros, bajo esteras, con sus hijos sin saber qué hacer con ellos o cómo conducirlos. Ellos tienen que salir a trabajar. Más de una madre me ha llamado alguna vez pidiéndome ayuda para con su hijo. Y este niño finalmente terminó siendo un delincuente, porque tiene que apropiarse de las cosas ajenas para poder sobrevivir. Toda esta situación ha llevado al hombre a preguntarse qué hacer para resolver el problema del pecado, la perdición, la maldad. Mas Dios en su palabra tiene una solución. Él ha encontrado la solución única que podía hacer que el hombre pudiera encontrar la salvación. Dio a su único hijo para que pudiera en él, en lo último, lo único, lo unigénito, pudiera encontrar el hombre la oportunidad, la única oportunidad de salvación. No hay otra cosa, otra manera, no hay otro ser después del Hijo de Dios que Dios hubiera querido dar para poder salvar a la raza caída. Lo más interesante de este sacrificio, de esta entrega, es que nosotros no tenemos que pagar nada para poder recibirla. Dios lo dio como un acto de misericordia. La Biblia lo llama como gracia, como un regalo para cada uno de nosotros, para que podamos recibirlo sin necesidad de que tengamos alguna excusa por el cual, por alguna razón, no hemos recibido ese don maravilloso. No podremos tener una excusa de que Dios no proveyó lo necesario para que nosotros podamos alcanzar misericordia.
No podremos tener ni siquiera la excusa de decir que no lo conocíamos, porque una de las profecías del tiempo del fin es que el evangelio del reino de Cristo que llegó a esta tierra será predicado en todo el mundo y entonces recién vendrá el fin. La salvación en Jesús es la única alternativa no solamente para el hombre, sino para el universo entero, porque es el testimonio pleno de que Dios dio todo para que el hombre pudiera volver a casa. Es el propósito de Dios a través de Jesucristo en su sacrificio, de que nosotros pudiéramos ver la gran misericordia, no solamente la misericordia, sino la justicia de Dios. Porque al ser aplicado la pena de muerte al Hijo de Dios, es que Dios no tuvo misericordia contra el pecado para destruirlo. Incluso cuando su Hijo estaba cargado de pecado, tuvo que pagar con su muerte el pecado de todos nosotros. Isaías dice que cargó en él todos los pecados de todos aquellos que creemos en él, de todo el mundo, de todos los que cayeron en pecado. Jesucristo cargó sobre él nuestras culpas. Fue abofeteado, fue rechazado por amor a nosotros. Su misericordia fue puesta se vivificó, se pudo ver a plenitud cuando en la cruz colgaba y en vez de proferir palabras contra sus enemigos, pidió perdón por ellos. Es la manifestación más grande de amor dada por un ser, el Creador, en favor de sus criaturas. Su obra fue tan completa, tan plena, que finalmente, cuando terminó su obra, él dijo, consumado es, porque su obra había terminado. No hay otra cosa antes ni después que pueda hacernos partícipes, merecedores de la salvación que es en Cristo Jesús. Hay mucho que hablar acerca de la salvación, pero hoy quiero resumir en una sola cosa, que si la salvación fue provista para ti y para mí, y tú no lo aceptas, la salvación no puede alcanzarte. Si tú no te arrepientes y confiesas tus pecados delante de Dios, no podrás alcanzar la salvación, no porque no hay, no porque no se proveyó, sino porque tiene que ver con tu decisión, porque tiene que ver con tu elección. Tú tienes que elegir ser partícipe, recibir la provisión única de salvación en Cristo Jesús. Es tan amplia que puede cubrir a todos. Es tan profunda que no hay ninguna persona que no pueda ser encontrada por el amor de Cristo. Y Él está dispuesto a continuar su labor de transformación y de inducción a través de su Espíritu para que tú puedas conocer, para que tú puedas aceptar, de rodearte de todo su amor suficiente como para que tú puedas no negarte a aceptar la salvación que es solamente en Él. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice el apóstol. No busques en María, no busques en los apóstoles, no busques en tus seres muertos, que ellos intercedan por ti, que deseen cosas buenas porque ellos no existen después de muertos. Solamente hay un resucitado que es Cristo Jesús, que según el capítulo 8 y 9 de Hebreos, ministra en el reino de los cielos, con su propia sangre, como sacerdote, se presenta delante del juez, el Padre, para que puedas ser tú, finalmente, reciba su justicia de perdón, absuelto de tus pecados, si confías plenamente en su sacrificio. La salvación no es una doctrina, la salvación es una persona que si tú te encuentras con Él y te entregas a Él, la salvación está asegurada. Que Dios te permita esta noche poder estar cerca de Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos que en tu palabra encontramos la clave para alcanzar la salvación que es en Jesucristo, tu Hijo, y en su sacrificio. Hoy
Queremos abrirte nuestra mente y nuestro corazón para que con tu Espíritu nos induzcas a depender plenamente de este sacrificio por la fe. Que podamos confiar con todo nuestro ser en Jesús nuestro Señor, porque a través de Él solamente podremos alcanzar la salvación. Te entregamos este mensaje solamente por la gracia de Él. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Mi querido amigo y hermano, como siempre, mensajes sencillos, pero esperamos que te ayude a comprender que hay un solo camino, Jesucristo nuestro Señor. Todos los días salimos en Facebook Live, después de las 7 o un poquito antes, y también en nuestro programa de nuestro canal, en Boris Darmon canal en YouTube. Si quieres puedes vernos allí. Esperamos verte mañana nuevamente. Un amigo de siempre, Boris Darmon. Nos vemos mañana. Chao, chao.